Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta el diálogo de un escriba, esto es, un conocedor, un experto, un estudioso de la ley judía, un diálogo con Jesús. De alguna manera habían las llamadas escuelas de rabinos, donde se discutían en ese llamado código de santidad numerosas leyes que habían ido formándose a lo largo de los siglos y que los hombres habían estipulado supuestamente como desarrollo de lo que era la voluntad de Dios. Este escriba pedía una aclaración a Jesús. En ese mare magnum de leyes, 613, 365 prohibiciones, 248 mandatos, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el gran mandato de Dios? Jesús aprovecha para proclamar el famoso Shema judío, que es la gran proclamación de lo que es el hombre piadoso que debe saber y debe de escuchar de su Dios. Enuncia claramente la primera parte de ese mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios no puede ser nadie distinto sino Dios en mi corazón. No puede darle ese primer lugar a ninguna persona, a ninguna realidad material, ni siquiera a mí mismo. De Dios vengo, a Dios volveré. Y la gran sabiduría de este mandato que estaba ya contenido en el Antiguo Testamento y que Jesús ratifica como esencial y pide que sea escuchado y venerado en nuestro corazón, en nuestro ser, es darle a Dios ese primerísimo lugar en la vida. La verdad es que a ojos de una persona superficial, de una persona de mundo, probablemente parecería Dios con un amor posesivo, con una personalidad, entre comillas, celotípica, celosa en demasiado del amor a Él. No es verdad. Lo que pasa es que Dios, que conoce lo profundo de nuestro ser, que sondea lo insondable para cualquiera de nosotros, nos permite llegar a descubrir esta verdad profunda en la medida en que el hombre se confíe más a Dios, le dé más el primer lugar en su corazón y no a una criatura o a una realidad creada, sufrirá menos. Lo diré con otras palabras. Muchos de nuestros sufrimientos de hoy, piénsalo en la frase que te voy a decir, muchos de los sufrimientos de hoy se deben a que le hemos dado el primer lugar en nuestro corazón a cualquier realidad creada menos a Dios. Cuando, por ejemplo, le damos el primer lugar en nuestro corazón al amor humano de una mujer, de un hombre, a un bien creado, por valioso que sea, al afecto o al aprecio de sí mismo, créanme que de alguna forma nosotros estamos generando una fuente incontenible de sufrimientos, de dolores para la vida, porque nada de esta tierra, en primer lugar, es eterno, todo es temporal y nos generará angustia perder el afecto de una persona, ese bien material o bien creado, o perder la imagen, el amor propio, el amor de nosotros mismos.
Segundo, porque ninguna realidad de esta tierra es capaz de llenar en plenitud el corazón del hombre. Ni un amor humano, ni un bien creado, ni el ego o el amor de nosotros mismos. Solo Dios y nadie más que Dios, a diferencia de cualquier realidad creada, es eterno y no temporal. Y solo Dios y nadie más que Dios es capaz de llenar, de plenificar los anhelos y los deseos del corazón humano. Pero viene un segundo momento en la enseñanza de Jesús a este estudioso de la ley religiosa de Israel. Le dirá Jesús que hay un segundo mandamiento tan importante como el primero, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez la gran novedad del mensaje de Jesús es atar, es unir, es ligar lo que ya conocía el pueblo hebreo, darle a Dios el primer lugar, evitando todo tipo de idolatrías a ser dioses en esta tierra, ídolos falsos que nos llenan el corazón humano, pero Jesús es capaz de atarlo a una segunda verdad: amar al prójimo, al próximo, al cercano, como te amas a ti mismo. Primero, Jesús consagra tres tipos de amores universales: a Dios, el Creador, el Liberador, el Santificador, en primerísimo lugar; luego a los otros y a nosotros, en segundo lugar. Pero más allá de eso, pudiéramos nosotros hacer esta afirmación: Jesús no quiere que amemos a Dios de una manera abstracta, intangible. Jesús quiere que amemos de corazón a personas concretas, con rostros concretos, con manos determinadas, con historias ciertas. No es amar en abstracto, es amar en la concreción de un ser humano, imagen de Dios. Mira, Juan, el discípulo muy querido por Jesús, afirmará: quien diga que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve, miente, se engaña. Muchas personas fungen de espirituales, de piadosas, pero están llenas de resentimientos y de incapacidades para amar a sus más cercanos, a su prójimo, aquellos que se encuentran apenas salen de la habitación, de su cuarto personal. Todo aquel que yo me encuentro, desde que salgo en la mañana de mi habitación hasta que vuelvo en la noche a mi cuarto a dormir, toda persona que yo me encuentre, que yo me tope, ese es mi próximo, mi prójimo, mi hermano, el que debo de amar de manera privilegiada. Y repetimos, esta es la gran novedad de Jesús: a unir, ligar y de alguna manera presentar que el amor a Dios no puede ser abstracto, sino que está concretizado, está determinado en rostros, en situaciones, en personas concretas, normalmente o preferentemente los sufrientes, los pequeños a ojos del mundo. Qué hermoso evangelio y cómo nos enseña en la vida cotidiana. Al final de este evangelio dirá Jesús respondiendo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Como quien dice, por aquí es el camino, por aquí es la ruta, estás en el sendero adecuado. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y la respuesta de Jesús, más que conocida, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, este corto pero contundente y profundo evangelio nos pone en la línea de lo que es el verdadero camino de santidad, la auténtica espiritualidad cristiana. Si Dios no ocupa el primer lugar en mi corazón, si no lo amo con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser, y como consecuencia de ello,
no amo a mi prójimo, no habrá verdadero camino de santidad, no hay verdadera espiritualidad cristiana en mí. Miren, uno con los años como sacerdote descubre que colocando en un sedazo todas las grandes tradiciones eclesiales y mirando qué es lo esencial cristiano, descubre que más allá de muchas prácticas de piedad, más allá de muchas leyes, a veces del derecho canónico de la moral cristiana, en la quinta esencia, en el centro del mensaje cristiano, está el amor primerísimo, clarísimo, fortísimo a Dios, y como extensión de ese amor a Dios, el amor al prójimo. Si no amamos a los demás como extensión o como expresión del amor a Dios, nos cansaremos prontamente de amar, de servir, de auxiliar a los demás. No hagas, no sirvas, no ames a nadie, sino como expresión, extensión del amor a Dios. De lo contrario dejarás de hacerlo, de lo contrario quizás te amargarás, de lo contrario experimentarás grandes desengaños de las personas. Por eso un verdadero santo no se cansa de amar, no se cansa de servir, no se cansa de entregar su vida, porque no lo hace ciertamente esperando correspondencia de los demás, sino solamente como reflejo, como expresión del amor auténtico, sólido y maduro a Dios nuestro Padre. Pero ¿cómo alimentar ese amor a Dios si primero no hay una clara conciencia de sentirme profundamente amado por Dios? Yo sencillamente no corresponderé a ese amor. Miren, es muy sabia la expresión del apóstol San Juan: el amor consiste en que Dios me amó primero. Solo cuando el fuego del amor de Dios enciende el fuego del amor en mi corazón, puedo amar a los demás y puedo corresponder al amor que Dios me tiene. Si en mí, que es como una tierra abonada, no dejo germinar la planta del amor divino, no podré dar semillas de amor a las demás personas. El ser humano por sí solo tiene un amor incompleto, y aunque ciertamente se habla de un amor filantrópico, no deja de ser un amor muy limitado y muy condicionado al temperamento, a las circunstancias existenciales que está viviendo un ser humano concreto. El amor de Dios es sencillamente un amor sin límites. Por eso es el amor verdadero. Es que, como dice la vieja afirmación, muy sabia por demás, el amor verdadero o la medida del amor cristiano es el amor sin medida. Nos muestra que a diferencia del amor humano, donde ponemos condiciones, donde ponemos plazos, donde ponemos temporalidad, el amor de Dios es incondicional, es atemporal, es un amor siempre donado, siempre gratuito, sin esperar nada a cambio. Toda la vida cristiana es una sola palabra con distinto acento. Amén, amén. Amén, amén. El gran mandato de Jesús, por el que nos distinguiremos de otras personas como discípulos de Él, es que nos amemos unos a otros a la manera en que Él nos ha amado. Y el amén es ese sí de cada día, ese hágase de cada jornada, ese cúmplase en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, cuando hay días en que humanamente cuesta mucha dificultad amar, cuesta mucha dificultad el amor de perdón, el amor de comprensión, el amor de escucha, el amor de paciencia. Pero es lo que nos pide Jesús y es el distintivo de nuestra vida cristiana. ¿Queremos estar cerca del reino de los cielos? El camino es muy sencillo. Señor, dame la gracia como sacerdote, pero dale la gracia a todos los que escuchan este mensaje en este día, de abrir su corazón,
de sacar espacios diarios leyendo la palabra, orando en su corazón, celebrando la Eucaristía, sirviendo a los demás, viviendo la fraternidad. Danos a todos la capacidad de experimentar, de que acontezca el amor de Dios en nosotros, y solo cuando nos sintamos profundamente amados, verdaderamente amados, solo podremos vivir el mandato de hoy: amar a Dios con todo el corazón, porque Dios primero nos amó con todo su ser a nosotros. Amén. Espíritu de Dios,
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta el diálogo de un escriba, esto es, un conocedor, un experto, un estudioso de la ley judía, un diálogo con Jesús. De alguna manera habían las llamadas escuelas de rabinos, donde se discutían en ese llamado código de santidad numerosas leyes que habían ido formándose a lo largo de los siglos y que los hombres habían estipulado supuestamente como desarrollo de lo que era la voluntad de Dios. Este escriba pedía una aclaración a Jesús. En ese mare magnum de leyes, 613, 365 prohibiciones, 248 mandatos, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el gran mandato de Dios? Jesús aprovecha para proclamar el famoso Shema judío, que es la gran proclamación de lo que es el hombre piadoso que debe saber y debe de escuchar de su Dios. Enuncia claramente la primera parte de ese mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios no puede ser nadie distinto sino Dios en mi corazón. No puede darle ese primer lugar a ninguna persona, a ninguna realidad material, ni siquiera a mí mismo. De Dios vengo, a Dios volveré. Y la gran sabiduría de este mandato que estaba ya contenido en el Antiguo Testamento y que Jesús ratifica como esencial y pide que sea escuchado y venerado en nuestro corazón, en nuestro ser, es darle a Dios ese primerísimo lugar en la vida. La verdad es que a ojos de una persona superficial, de una persona de mundo, probablemente parecería Dios con un amor posesivo, con una personalidad, entre comillas, celotípica, celosa en demasiado del amor a Él. No es verdad. Lo que pasa es que Dios, que conoce lo profundo de nuestro ser, que sondea lo insondable para cualquiera de nosotros, nos permite llegar a descubrir esta verdad profunda en la medida en que el hombre se confíe más a Dios, le dé más el primer lugar en su corazón y no a una criatura o a una realidad creada, sufrirá menos. Lo diré con otras palabras. Muchos de nuestros sufrimientos de hoy, piénsalo en la frase que te voy a decir, muchos de los sufrimientos de hoy se deben a que le hemos dado el primer lugar en nuestro corazón a cualquier realidad creada menos a Dios. Cuando, por ejemplo, le damos el primer lugar en nuestro corazón al amor humano de una mujer, de un hombre, a un bien creado, por valioso que sea, al afecto o al aprecio de sí mismo, créanme que de alguna forma nosotros estamos generando una fuente incontenible de sufrimientos, de dolores para la vida, porque nada de esta tierra, en primer lugar, es eterno, todo es temporal y nos generará angustia perder el afecto de una persona, ese bien material o bien creado, o perder la imagen, el amor propio, el amor de nosotros mismos.
Segundo, porque ninguna realidad de esta tierra es capaz de llenar en plenitud el corazón del hombre. De su cuarto personal. Todo aquel que yo me encuentro, desde que salgo en la mañana de mi habitación hasta que vuelvo en la noche a mi cuarto a dormir, toda persona que yo me encuentre, que yo me tope, ese es mi próximo, mi prójimo, mi hermano, el que debo de amar de manera privilegiada. Y repetimos, esta es la gran novedad de Jesús, a unir, ligar y de alguna manera presentar que el amor a Dios no puede ser abstracto, sino que está concretizado, está determinado en rostros, en situaciones, en personas concretas, normalmente o preferentemente los sufrientes, los pequeños a ojos del mundo. Qué hermoso evangelio y cómo nos enseña en la vida cotidiana. Al final de este evangelio dirá Jesús respondiendo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Como quien dice, por aquí es el camino, por aquí es la ruta, estás en el sendero adecuado. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y la respuesta de Jesús, más que conocida, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, este corto pero contundente y profundo evangelio nos pone en la línea de lo que es el verdadero camino de santidad, la auténtica espiritualidad cristiana. Si Dios no ocupa el primer lugar en mi corazón, si no lo amo con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser, y como consecuencia de ello no amo a mi prójimo, no habrá verdadero camino de santidad, no hay verdadera espiritualidad cristiana en mí. Miren, uno con los años como sacerdote descubre que colocando en un sedazo todas las grandes tradiciones eclesiales y mirando qué es lo esencial cristiano, descubre que más allá de muchas prácticas de piedad, más allá de muchas leyes, a veces del derecho canónico de la moral cristiana, en la quinta esencia, en el centro del mensaje cristiano, ni un amor humano, ni un bien creado, ni el ego o el amor de nosotros mismos. Solo Dios y nadie más que Dios, a diferencia de cualquier realidad creada, es eterno y no temporal. Y solo Dios y nadie más que Dios es capaz de llenar, de plenificar los anhelos y los deseos del corazón humano. Pero viene un segundo momento en la enseñanza de Jesús a este estudioso de la ley religiosa de Israel. Le dirá Jesús que hay un segundo mandamiento tan importante como el primero, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez la gran novedad del mensaje de Jesús es atar, es unir, es ligar lo que ya conocía el pueblo hebreo, darle a Dios el primer lugar, evitando todo tipo de idolatrías, hacer dioses en esta tierra, ídolos falsos que nos llenan el corazón humano, pero Jesús es capaz de atarlo a una segunda verdad: amar al prójimo, al próximo, al cercano, como te amas a ti mismo. Primero, Jesús consagra tres tipos de amores universales: a Dios, el Creador, el Liberador, el Santificador, en primerísimo lugar; luego a los otros y a nosotros, en segundo lugar. Pero más allá de eso, pudiéramos nosotros hacer esta afirmación: Jesús no quiere que amemos a Dios de una manera abstracta, intangible. Jesús quiere que amemos de corazón a personas concretas, con rostros concretos, con manos determinadas, con historias ciertas. No es amar en abstracto, es amar
en la concreción de un ser humano, imagen de Dios. Mira, Juan, el discípulo muy querido por Jesús, afirmará: quien diga que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve, miente, se engaña. Muchas personas fungen de espirituales, de piadosas, pero están llenas de resentimientos y de incapacidades para amar a sus más cercanos, a su prójimo, aquellos que se encuentran apenas salen de la habitación. Está el amor primerísimo, clarísimo, fortísimo a Dios, y como extensión de ese amor a Dios, el amor al prójimo. Si no amamos a los demás como extensión o como expresión del amor a Dios, nos cansaremos prontamente de amar, de servir, de auxiliar a los demás. No hagas, no sirvas, no ames a nadie, sino como expresión, extensión del amor a Dios. De lo contrario dejarás de hacerlo, de lo contrario quizás te amargarás, de lo contrario experimentarás grandes desengaños de las personas. Por eso un verdadero santo no se cansa de amar, no se cansa de servir, no se cansa de entregar su vida, porque no lo hace ciertamente esperando correspondencia de los demás, sino solamente como reflejo, como expresión del amor auténtico, sólido y maduro a Dios nuestro Padre. Pero ¿cómo alimentar ese amor a Dios si primero no hay una clara conciencia de sentirme profundamente amado por Dios? Yo sencillamente no corresponderé a ese amor. Miren, es muy sabia la expresión del apóstol San Juan: el amor consiste en que Dios me amó primero. Solo cuando el fuego del amor de Dios enciende el fuego del amor en mi corazón, puedo amar a los demás y puedo corresponder al amor que Dios me tiene. Si en mí, que es como una tierra abonada, no dejo germinar la planta del amor divino, no podré dar semillas de amor a las demás personas. El ser humano por sí solo tiene un amor incompleto, y aunque ciertamente se habla de un amor filantrópico, no deja de ser un amor muy limitado y muy condicionado al temperamento, a las circunstancias existenciales que está viviendo un ser humano concreto. El amor de Dios es sencillamente un amor sin límites. Por eso es el amor verdadero. Es que, como dice la vieja afirmación, muy sabia por demás, el amor verdadero o la medida del amor cristiano es el amor sin medida.